Buenas tardes a todos. A mí me tienen otra vez aquí, 2 semanas seguidas, así que de nada. Y vamos a empezar con una oración esta tarde. Señor, gracias por esta tarde que estamos aquí, los que estamos reunidos y los que estamos escuchando también por YouTube. Gracias, Señor, porque tenemos esa bendición y oportunidad de escuchar de tu palabra, Señor. Gracias, te ponemos cada alma y cada corazón en tus manos en esta tarde y te lo pedimos en el nombre tuyo, Señor. Amén. Vamos a seguir con una lectura, como solemos hacer. Aquí está proyectado y pueden seguir conmigo leyendo así. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hebreos 4:16. Vamos a seguir con un tiempo de alabanza con nuestro equipo aquí delante y le doy paso a nuestra hermana Alicia para hacerlo. Hola, buenas tardes nuevamente. Yo también repito 2 domingos seguidos en la alabanza y quiero comenzar con una lectura que está en el Salmo 33. Alabad al Señor al son del arpa, entonad alabanzas con el decacordio, cantadle una canción nueva, tocad con destreza y dad voces de alegría. Así que con esa misma alegría vamos a estar cantando las alabanzas de hoy, de este culto de domingo, y hacerlo como para Dios y no como para nosotros mismos. Profundo es el amor de Cristo, más que el infierno y la maldad.
mientras Santi recoja los vasos, voy a yo leer un pasaje que tenemos hoy en Lucas y pueden seguir también ahí en la pantalla. Dice así la palabra: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa y del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí en tu atormentado. Además de todo esto, una gran sima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar para acá. Entonces le dijo: Te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: No, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirían, aunque alguno se levantare de los muertos. Y aquí lo dejamos por ahora. Josué va a venir ahora para compartir la palabra con nosotros. Hoy me ha dejado un título un poco más fácil de leer, que es la inversión a largo plazo. Intentaré no poner títulos tan complicados, Jessica. Bueno, yo también es la segunda vez seguida que me toca predicar, o sea que hacemos el triplete. Y bueno, es un placer estar aquí con ustedes otra vez, y espero que para ustedes también. Tranquilos que la semana que viene predicará otro, ¿vale? Vamos a cambiar. Existen pocas palabras en los últimos 100 años que hayan puesto a tanta gente de acuerdo como la palabra igualdad. O a lo mejor no. O a lo mejor en los últimos años quizá esta palabra igualdad está poniendo más en contra a las personas. Igualdad de clases, igualdad de razas, igualdad de sexos. Todos ellos conceptos que hemos oído habitualmente en boca de todo el mundo. Políticos, personalidades de nivel mundial, activistas, han muerto por buscar esta igualdad, han entregado su vida por ello. Gobiernos han caído y se han alzado por la búsqueda de esta igualdad del ser humano. La palabra igualdad es un anhelo humano tan universal que lo podemos encontrar en sitios tan aparentemente contrarios como el Manifiesto Comunista y la Constitución de los Estados Unidos. Ambas la buscan por medios distintos. El primero, por la idea de compartirlo todo, ponerlo todo en común para el servicio de la sociedad. Y lo segundo, por dar a cada individuo las mismas oportunidades de prosperar y de crecer y de enriquecerse por sí mismo. Pero ambos están básicamente de acuerdo en que la justicia y la igualdad deben ir de la mano. Creo que hay, por lo menos a nivel teórico, ¿vale? Creo que hay pocas historias de las que contó Jesús en los evangelios que tenga tanta relevancia para nuestra conciencia social en el siglo XXI como la del rico y Lázaro. Aquí encontramos seguramente lo que Jesús opinaba del problema de la igualdad y de la desigualdad en la sociedad. Se trata de la historia de 2 hombres, 2 destinos y 5 hermanos. Vamos a hablar de estas cosas en esta tarde. De los 2 hombres, el primero vemos que era tremendamente rico. Esa era la principal y casi la única característica que nos revela la historia sobre él. Y esto no deja de ser un poco triste, ¿verdad? Es triste que lo único que se recuerde de ti al morir es que eras rico.
pero es lo único que Jesús destaca de él. También nos describe la historia, la clase de uso que hacía de sus riquezas. Fiestas impresionantes, ropas caras, no se privaba de nada. Tenía lo mejor que el dinero podía comprar. Vivía de manera ostentosa sin que pasara un día sin celebrar un banquete. Aprovechaba la vida a tope con lo que tenía, que era dinero. Solo tenía dinero. Como decía un amigo mío que trabajaba conmigo en una época, es tan rico que solo tiene dinero. Es tan pobre que solo tiene dinero, dije el dicho mal. Todo lo que aquel hombre resumaba era prosperidad material, era rico. Pero era todo lo que nos dice de él. Ya al final de la historia nos dice que tenía 5 hermanos, pero vamos a hablar de esos 5 hermanos más tarde. Vemos los versículos 20 y 21 de esta parábola de Lucas. Y en los versículos 20 y 21 dice, había también un mendigo llamado Lázaro, es nuestro segundo personaje en la historia, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse con las migajas, con los desperdicios que caían de la mesa del rico. Este segundo hombre, este segundo personaje que nos habla esta historia, no podía ser más distinto al primero. Jesús lo describe con un cuadro de pobreza tan extremo como la extrema riqueza del primer personaje, del rico. Nos dice que estaba echado a la puerta de aquel, pero es una traducción muy suave. Si vamos a los textos originales, la traducción original dice literalmente que había sido arrojado a la puerta. Estaba allí para enfrentarse al desprecio y a la humillación de todo el que pasara. No tenía ropas finas, solamente un manto de llagas, porque seguramente tenía una enfermedad de la piel, probablemente como consecuencia de la malnutrición y de estar en la calle tanto tiempo, porque pasaba hambre todo el tiempo. La sola vista de los desperdicios que sacaban del banquete del rico hacía que se le hiciera la boca agua. Esa era la situación de esa persona. Pero la única compasión que recibía era de los perros sarnosos que le lamían las llagas. ¿Se acuerdan de mi predicación de la semana pasada? Las parábolas hay que interpretarlas según el contexto en el que se fueron predicadas. Los perros en la cultura judía no son como en la nuestra, que son mascotas, animales buenos, cariñosos, que queremos, amamos, nos cuidan la casa. Era un animal inmundo, un animal que a un judío de bien no se acercaría nunca. No eran mascotas, eran perros callejeros que tenían pulgas, enfermedades y muchas cosas. Y esos eran los únicos animales que tenían, los únicos seres vivos que tenían compasión de ese pobre hombre, y la compasión que tenía era lamerle las llagas, con lo cual le daban más dolor todavía. Es interesante que la versión Reina Valera dice aún, como dando énfasis al castigo añadido para ese pobre hombre. No solo tenía que lidiar con el hambre, con la enfermedad, sino también con los perros callejeros. Como en la parábola del hijo pródigo, Jesús utiliza la compañía molesta de animales para dar a entender al público que le está oyendo y a nosotros hoy hasta dónde había caído aquel hombre. Estaba casi deshumanizado. Había dejado de ser incluso un ser humano. Era como parte de los desperdicios de la calle, para que se hagan una idea. Pero hay algo que aquel hombre tenía que el hombre rico no. ¿Alguien sabe qué es lo que tenía? Algo que para que el lector poco atento puede pasar desapercibido, pero si lees bien, con atención, te das cuenta. Aquel hombre tenía nombre: Lázaro. No es habitual que Jesús en una de sus parábolas, en una de sus historias, le dé nombre a uno de sus personajes. De hecho, esta es la única vez que lo hace. Es tan extraño que algunos comentaristas se plantean si es una historia verdadera, una historia verídica. No sabemos, no hay base bíblica para saberlo, pero tampoco es importante, porque creo que lo importante es que Jesús le da a este hombre un nombre, porque en este contexto de la historia es importante, hay una razón. Solo tenemos nombre, solo tenemos identidad cuando somos conocidos por alguien. Conocer el nombre de Lázaro significa diferenciar a aquel individuo valioso del resto de la historia. Tener nombre es ser una persona, es ser valioso, ser significativo. Alguien se ha preocupado por darte un nombre, darte una identidad. Eres importante para alguien. El rico no tenía nombre. No importaba para la historia, era simplemente un hombre rico. Pero Lázaro tenía identidad. Y para Jesús tenía identidad.
El mendigo se llamaba Lázaro. Y de nuevo Jesús no usa las palabras por casualidad. No es el maestro de maestros por cualquier cosa. Utiliza las palabras como un cirujano, muy precisamente, de forma muy precisa. Y utiliza el nombre de Lázaro porque Lázaro en hebreo significa aquel a quien Dios ayuda. Aquel a quien Dios ayuda. No es casualidad que llamara a este personaje Lázaro. Por tanto, era Dios quien cuidaba de aquel hombre. Un pobre así podría haber estado lleno de ira y de amargura, y con razón, por la vida que le había tocado vivir. Podría haber blasfemado contra Dios por su situación. Pero Jesús, al darle nombre de Lázaro, nos está diciendo que no era esa clase de hombre, no era esa clase de individuo. Su paciencia, su fe demostraban que era el tipo de hombre que busca la justicia no en el ser humano, sino solo en Dios. Era aquel a quien Dios ayuda, un hombre a quien las pruebas no le llevan al resentimiento o al odio hacia Dios, ni a la autocompasión, sino a la fe. Porque sabía que su nombre significaba algo, que era que Dios era quien le ayudaba. Y aquí tenemos los dos personajes de nuestra historia, por lo menos los principales. Tenemos dos hombres bien distintos, un hombre rico, sin identidad, sin nombre, tampoco nos importa, por lo menos no le importaba a Jesús porque no le puso nombre, y un hombre terriblemente pobre, pero conocido de forma personal por Dios. Pregúntate en esta tarde quién prefieres ser, porque no solo existe la desigualdad material, también existe la desigualdad espiritual. Y el propósito de esta historia en esta tarde es avisarnos a ti y a mí de que muy a menudo son inversamente proporcionales una a la otra. Lo dice el propio Lucas en este Evangelio de Lucas, en el capítulo 9, versículo 25, cuando dice: ¿qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Esto nos lleva al segundo aspecto de nuestra historia. Los dos hombres tenían dos destinos muy distintos esperándoles. Lo leemos en los versículos del 22 al 24. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Hemos de ser cuidadosos cuando interpretamos los elementos que aparecen en parábolas en estos versículos. Para empezar, como digo, se trata de una parábola. Lo que quiere decir es que el lenguaje es literario, son metáforas. Algunos elementos son metáforas para explicar verdades espirituales. Por lo tanto, las parábolas no hay que leerlas como si fueran historia o como si fueran doctrina tal cual. Me explico. En cuanto a esta parábola en particular, necesitamos entender que Jesús aquí se está adaptando a la idea cultural que tenían los judíos de esa época sobre la vida después de la muerte. Solo así se explica todas estas extrañas descripciones de ir al cielo llevado en volandas por ángeles al seno de Abraham. No hay otro uso de esta metáfora en todo el Nuevo Testamento. Solo aquí lo hace Jesús. Y sin embargo era muy común en textos rabínicos de la época. Entre los judíos este lenguaje era muy habitual. Por eso lo usa. Porque Jesús vino a explicarnos las cosas para que las entendamos. Por eso contextualizó su mensaje a su público. Y por eso nosotros tenemos que hacer el esfuerzo para entenderlo y contextualizarnos al nuestro. Jesús está usando deliberadamente esta metáfora popular para sus propios fines. Por eso no sería sabio tomarse al pie de la letra los detalles de este relato sobre la vida después de la muerte. No vengo a predicar sobre eso. El propósito de Jesús con esta alegoría era simplemente contextualizar el relato a sus oyentes originales y llamar su atención, y esto es lo importante, hacia el verdadero sentido de lo que les quería comunicar en esa mañana y en esta tarde a ti y a mí. Jesús tenía la intención de advertirnos a todos, a aquellos judíos y a nosotros, que el cielo y el infierno son sitios muy reales, son sitios que existen. No necesariamente deben ser como lo describe en esta historia, que como digo es una metáfora, es una parábola. Pero sí que hay ciertos aspectos de ellos que son muy reales. Como por ejemplo que cuando morimos sobrevivimos en un estado consciente. No vamos a estar dormidos, vamos a estar conscientes de lo que está pasando. Otra cosa es que habla de una diferenciación entre los seres humanos en esta otra vida. Dios coloca a los humanos en dos estados muy diferentes.
Uno en estado de bendición, en compañía de los redimidos de todas las épocas, de toda la historia, los representados por Abraham, y el otro en un estado de aislamiento y de angustia eterna, representados por el hombre rico y por todos aquellos que han rechazado a Dios, han querido vivir su vida sin Dios, en el infierno. Estas son observaciones muy serias para tener muy en cuenta y para entender muy bien. A veces la gente insiste en que la muerte iguala a todo el mundo. ¿Han escuchado eso alguna vez? La muerte nos iguala. Ya seas rico, ya seas pobre, por muy grande o muy rico que hayas sido en tu vida, no hay forma de evadir ese proceso final por el que todos pasamos. Y es verdad que la muerte no hace distinción de clases, pero esta historia nos dice que hay una gran diferencia entre los destinos que podemos obtener después de la muerte. Según Jesús, más allá de la muerte, la sociedad no será mucho más igualitaria de lo que es ahora. Habrá una gran diferencia entre las personas. Resulta que habrá una barrera aún más grande e inquebrantable que cualquier tipo de barrera social que pueda haber aquí. La describe el propio Abraham en el versículo 26. Además de esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Vemos el destino del rico, que era horrible, ¿verdad? ¿Qué hizo el hombre rico para ganarse un destino tan fatal, tan malo? ¿Qué habría hecho mal? Puede ser una tentación usar esta parábola para hacer una defensa de según qué ideología política o para atacar simplemente a las clases más pudientes, más poderosas, a los ricos, por la tremenda desigualdad que hay hoy en día en nuestra sociedad. Se puede espiritualizar que Lázaro va al cielo y el rico al infierno como una victoria de las clases obreras sobre las clases poderosas, pero Jesús no quería usar esta parábola para eso, para nada. Esta parábola está tan bien hecha, está tan bien construida, que nos impide hacer ese mal uso de esta parábola. Como vemos a continuación, este relato no insinúa que la riqueza sea inmoral per se. Jesús no está diciendo que el cielo haga una discriminación hacia los ricos en favor de los pobres. ¿Sabes por qué? Porque en la historia vemos cómo Abraham está en el cielo. Y si conoces la historia de Abraham, nadie podría decir que Abraham era alguien pobre. Abraham, en la historia que nos cuenta el relato bíblico de él, habla que era un hombre próspero, un hombre rico, un hombre que el Señor bendijo por encima de todos sus contemporáneos, un hombre poderoso, pero que supo usar su poder, supo usar sus riquezas para bendecir a otros, para crear un pueblo, un linaje escogido por parte de Dios y ser un hombre justo, ser el amigo de Dios. Qué increíble, ¿no? Poder ser llamado el amigo de Dios, como era llamado Abraham. Abraham estaba en el cielo, entonces no podemos usar esta parábola para eso, todo lo contrario. En este relato, Jesús nos indica, Jesús no tiene en principio nada moralmente reprochable contra la riqueza. Jesús no está diciendo que por ser rico tuviera que ir el rico al infierno. La idea que Jesús está defendiendo en este capítulo sobre es el uso del dinero y las riquezas, y que va más allá de tus ideologías políticas y va más allá de lo que tú pienses. Es un término muy impopular en nuestra sociedad que se llama la mayordomía. La mayordomía es la administración de las cosas. Y Jesús nos está animando en este relato a administrar sabiamente, a ser buenos mayordomos de todo lo que nos da en la vida. Más allá de lo material, nuestro tiempo, nuestras habilidades, nuestros dones, nuestra sabiduría, todo. Jesús enseña que la riqueza es algo que Dios nos confía, no para utilizarlo para nosotros, sino para el beneficio de los demás. Y nos dice una cosa más, si quieres invertir en la eternidad, por eso el título de la predicación se llama así, inversión a largo plazo. Si quieres invertir en la eternidad, la única inversión posible es la gente, las personas, el ser humano, la creación de Dios, la creación más valiosa de Dios. Porque la gente permanece, porque la gente es eterna, en este y en el mundo venidero, pero el dinero no, las cosas materiales no, ni siquiera nosotros, nuestros cuerpos, todo lo que consigamos aquí. El rico de nuestra historia tuvo un montón de oportunidades para invertir su riqueza en aquel hombre pobre y en muchos otros que seguro que conoció.
en ganar tesoros en el cielo de alguna forma, en convertirse en su amigo, entonces habría usado esa riqueza en algo para beneficio de otros, que mereciera la pena, en vez de solo en satisfacción personal, en fiestas, en banquetes, en egoísmo, en hedonismo. Pero evidentemente no lo hizo. Su condena no fue por cómo se hizo rico o por el hecho de serlo. No era asesino, no era ladrón, no era adúltero. La historia no nos dice nada de eso. No fue al infierno por las cosas malas que hizo, sino por las cosas buenas que podría haber hecho con su vida y no hizo. Hay pecados de acción y hay pecados de omisión. Y también son importantes los pecados de omisión. Todo aquello que dejes de hacer y puedas hacer es importante. Como dice Abraham en el versículo 25. Si puedes dar para atrás, Liz. Pero Abraham le dijo al rico: hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Tuviste la oportunidad de ayudarle y le rechazaste. El dinero te importaba más que las personas. Por eso estás aquí, señor rico. A menudo le damos más importancia a las cosas que no hacemos por ser cristianos que a las cosas que dejamos de hacer llamándonos cristianos. Nos parece más importante acumular una lista de méritos con las cosas malas que no hacemos, no matar, no robar, no hacer daño a nadie, y descuidamos las cosas buenas que podríamos hacer cada día en este mundo y no hacemos por vagancia o porque no nos conviene, o porque no nos interesa, o porque no nos importa. Nos hacemos insensibles ante la necesidad del que nos rodea. Y Jesús nos da aquí un pequeño toque de atención sobre esto, en esta parábola. El drama del rico se agrava cuando Abraham le recuerda en el versículo 26 que entre ellos hay una gran cima que los separa. Hubo un tiempo en que la separación no era tan grande. La separación entre él y Lázaro no era insuperable, pero ahora están separados por un abismo que ninguno de los dos puede cruzar. Se agotaron las oportunidades para el rico de hacer el bien. Ahora solo le queda el tormento de conocer la oportunidad desaprovechada. Ahora es cuando estamos a prueba. Ahora, en este tiempo, en este mundo, es cuando tenemos la oportunidad de decidir nuestro destino. Esta es la gran aplicación de esta parábola. Fijémonos también en cómo Abraham se dirige al hombre rico como hijo. No solo como señal de ternura hacia él o por compasión. Es importante, como digo, el lenguaje en las parábolas. Las palabras que Jesús usa no son casualidad, no están ahí porque sí. Jesús quiere llamar la atención de sus oyentes y de nosotros a que este rico era llamado hijo de Abraham. Era judío, era hijo de Dios, de su pueblo escogido, linaje escogido por Dios. Era del pueblo de Abraham y estaba en el infierno. Era algo impensable para un judío de la época. Que alguien judío de sangre pudiera estar en el infierno era impensable. Pensaban que solo por ser judíos iban a ser salvos. Es también una advertencia para nosotros hoy en día. Ningún estatus social, racial, religioso, ser parte de ninguna familia te asegura la salvación. Tienes que tomar una decisión personal de seguir a Jesús. Tienes que tomar una decisión que es la que no tomó el hombre rico y la que sí tomó Lázaro, de ser hijo de Dios. Porque tu destino depende de eso. Puede que aquí tengas una vida maravillosa, plácida, cómoda, increíble, pero si no tomas esa decisión, estarás donde estaba el rico. Puede que tengas aquí una vida desgraciada, horrible, pero si has tomado esa decisión, serás consolado allá por Dios. Debemos tomar muy en cuenta la advertencia de Jesús en esta historia. ¿Cómo puedo saber que mi cristianismo es genuino o no? A la luz de esta historia, un criterio bueno es preguntarme cómo estoy utilizando los recursos que Dios me ha dado. Y no solo los económicos, sino otros igualmente o más valiosos, como mi tiempo, mis habilidades, mis dones, mi corazón, cómo trato a las personas que me rodean, cómo amo a las personas que me rodean, mis sueños, mis metas, ¿están en donde tienen que estar? ¿Están en donde tienen que estar o están con el Señor? Mis aspiraciones. Si pertenezco a Dios, todo esto le tiene que pertenecer también a Dios. Si pertenezco a Dios, entonces también todo esto le pertenece. Y está bien que así sea, porque Él sabe mejor que tú lo que te conviene.
y Él tiene sueños mucho más grandes de los que tú puedas tener. Tienes que verte como un mayordomo, aunque esa palabra es muy fea y está muy mal vista en nuestra sociedad. Tienes que verte como un buen administrador de lo que tienes. Y si no perteneces a Dios, te verás como propietario de tu vida, te verás como director de tu vida y harás lo que te dé la gana. Pero esta parábola te advierte de tu destino, del destino que te espera si haces eso. Y aquí es cuando entran en escena los 5 hermanos. ¿Se acuerdan que les dije al principio que era otro de los personajes de esta parábola? A veces no destacan, cuando se predica esta parábola, no se destaca estos personajes de la parábola, pero son muy importantes. Estos 5 hermanos. El hombre rico tiene una última petición, los versículos 27 y 28. Entonces le dijo, te ruego pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Aquí tenemos la bomba final que nos tenía reservada Jesús. Jesús quiere bombardear nuestras conciencias, las conciencias de sus oyentes originales y las nuestras. Los 5 hermanos son los judíos que escuchaban esta parábola en aquel momento, por primera vez. Son los fariseos que le escuchaban atentamente desde hacía tiempo. En el pasaje anterior ya le estaban escuchando, cuando hablaba también sobre las riquezas. Y somos tú y yo en esta tarde, o cualquier persona que lea esta historia por primera vez. El destino de Lázaro y del rico ya estaba decidido, ya estaba marcado, no podían hacer nada, pero no así el de los 5 hermanos, no así el nuestro, porque todavía caminamos por este mundo. Al rico y al Lázaro les gustaría, les encantaría mandarnos una carta, un email, un mensaje de WhatsApp, algo, para advertirnos del destino que nos espera si no tomamos una decisión. La historia de Lázaro y el rico nos enseña algunas lecciones muy serias. Primera, los peligros de utilizar las riquezas de esta vida de forma egoísta. Segunda, la importancia de los pecados de omisión y la realidad de un cielo y un infierno. Pero creo que esta última es la más crucial de todas. Tenemos que tomar una decisión por Cristo. ¿Qué hace que el corazón de una persona se vuelva del egoísmo, de la avaricia, de la autojustificación, de la indiferencia al amor de Dios? ¿Qué hace que una persona rica pueda renunciar a todas sus riquezas para seguir a Cristo? Algunas personas pueden pensar como el rico que un encuentro con los muertos, algo sobrenatural o místico, puede cambiar su vida de rumbo. Vivimos en una isla de La Palma que es muy supersticiosa. A veces algunos de los usuarios que vienen a las ayudas al volcán me hablan, no solo vienen a pedir ayuda, vienen sobre todo a hablar, a desahogarse, a ser escuchados. Y muchos han perdido seres queridos y se agarran, se aferran a que hablan cada día con esos seres queridos. Y me da mucha ternura, me da mucha compasión ver que necesitan ese, no sé cómo explicarlo, ese asidero para aferrarse a una esperanza, a que hablan con su esposo fallecido, con su hermano, con su hermana. Pero eso no es real. La muerte es la muerte. El que está muerto está muerto. Y el que está vivo está vivo. Pero hay una forma de tener esperanza, que es aferrarse a Jesús. Y como dice este pasaje, ni aunque se apareciera alguien del otro mundo, ni aunque tuvieras una experiencia sobrenatural, hay personas que aún así no creerían en Jesús. Porque la tosudez humana es muy profunda. Porque la rebeldía humana es muy profunda. Queremos vivir nuestra vida como queremos. Jesús dice que solo hay una forma de conseguirlo, y esa es por medio de la Biblia, de ese libro que está ahí detrás mío, de la palabra de Dios. Él dice que solo hay una forma de conseguir que una persona se vuelva de su camino y vuelva al camino de Dios, y es la Biblia. Dice, si la gente no escucha a Moisés y a los profetas, ninguna otra cosa funcionará. Cuando dice esto, habla de la palabra de Dios. Si las personas no escuchan la palabra de Dios, aunque se les aparezca un extraterrestre, no van a creer. Solo la palabra de Dios cambia corazones. Solo la palabra de Dios transforma vidas.
Solo la palabra del Dios verdadero hace que dejemos todo lo que hemos hecho y tomemos el camino contrario. Y Jesús lo sabe, y por eso usa esta parábola y la termina así, porque está muy bien construida. Es una historia perfecta que te lleva por un lado, te lleva por donde quiere y acaba con la última bomba. Dice al pueblo judío, dice a su iglesia, dice al pueblo de La Palma en el siglo XXI, no vas a creer en mí, aunque baje la Virgen de las nieves, de un árbol, de un pino. No vas a creer en mí, a no ser que mi palabra penetre en tu corazón y haga raíz en ella. Jesús nos está diciendo que labremos nuestro destino respecto a la respuesta que damos a su palabra. La palabra es lo único que despierta vida espiritual. Es la única simiente, la única semilla que hace germinar algo positivo en el corazón humano. Cada vez que abrimos la Biblia, abrimos una ventana al cielo y al infierno. Hasta ese punto es serio, abrir y leer y escuchar la palabra de Dios. Ningún fantasma, ningún milagro nos va a cambiar la vida. Nada de eso hará un cambio efectivo y real en nuestro estilo de vida. Jesús nos dice en estas líneas algo muy sencillo. Si no escuchamos la Biblia, si no escuchamos a Moisés y a los profetas, que era la Biblia que los judíos leían en aquel momento, si no leemos toda la revelación bíblica que tenemos el privilegio de tener, todo el Nuevo Testamento, toda la historia de Jesús, toda la historia de la iglesia, las cartas, el Apocalipsis, si no leemos toda la Biblia, si no nos dejamos guiar en nuestra vida por ella, no seremos cambiados para nada. Supongo que Jesús al final es más realista con respecto al concepto de igualdad de lo que es este mundo, ¿verdad? La gente habla de igualdad de riquezas en un mundo donde nunca la ha habido y me temo que nunca la habrá. Así como igualdad de oportunidades. Algunos nacen ricos, otros pobres, unos inteligentes, otros no tanto, otros con habilidades manuales, otros torpes de solemnidad. Para Jesús todo esto es lo mismo. Las riquezas y las pertenencias, las habilidades, son solo regalos de Dios, oportunidades, herramientas que nos da Dios. Lo importante es lo que hacemos con ellas en el tiempo que estamos en esta tierra. Y es esto lo que determina, al final, nuestro calibre y la dirección espiritual de nuestros corazones. 5 hermanos, unos ricos y otros pobres, unos capaces y otros incapaces, unos afortunados y otros con mala suerte. Pero todos ellos son igualmente responsables y llamados a hacer caso a las advertencias de este libro que tengo aquí detrás y a escoger el camino que lleva al cielo. ¿Qué camino vamos a escoger en esta tarde? ¿Qué decisión vamos a tomar en esta tarde? ¿Tomaremos la decisión del rico? ¿Vivir nuestra vida intentando disfrutar a tope sin tener en cuenta a Dios? ¿O vamos a disfrutar nuestra vida a tope de verdad, acorde a lo que Dios quiere para nosotros? Buscando verdadera felicidad, buscando verdadera plenitud, buscando verdad, trascendencia y eternidad. Si ya has tomado esa decisión, esta parábola es simplemente para recordarte lo afortunado que eres. Recuérdalo y da gracias al Señor por ese regalo que te dio. Si no has tomado esa decisión, todavía estás a tiempo. Pero el tiempo es limitado. No sé cuánto tiempo tendrás. No sé si unas horas, días, años o décadas. Pero el tiempo es limitado. Y es importante que tomes esa decisión. Oremos. Sí, Padre, gracias porque un día te revelaste a nosotros, Señor, de una forma clara, sencilla, humilde, en el que cualquiera, con cualquier tipo de nivel de entendimiento, podía entender tu mensaje. Gracias porque quitaste el velo que había delante de nuestros ojos y te revelaste como el Hijo de Dios, Señor. Te revelaste como el Dios verdadero. Nos demostraste y nos demuestras cada día. Y sigues demostrándonos cada día, con actos poderosos, que eres el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Señor, que en esta tarde, todos los que estamos aquí presentes y todos los que nos están viendo en YouTube, si hay alguno que no ha entregado su vida a ti, que lo haga, Señor. Revélate por medio del Espíritu Santo
Quita todo velo que pueda haber delante de sus ojos y de su corazón. Y que pueda entregarle tu vida, su vida a ti, Señor. Y Señor, ayúdanos a vivir, a los que ya te conocemos, una vida digna de ti, Señor. Recordando cada día el sacrificio que hiciste en la cruz. Y agradeciéndote la enorme riqueza que nos das cada día. Amén. Gracias, Josué, por traer la palabra en esta tarde. Vamos a tener una última canción. Les invito a cantar con nosotros. Fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable, nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Tu fidelidad incomparable, nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable, nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Grande es tu fidelidad. Grande es Él, ¿verdad? Amén. Vamos a pasar a los anuncios, que los tienen aquí en la pantalla también. La mayoría son los mismos, pero siempre queremos recordar que, bueno, las medidas de COVID están puestas como siempre en la puerta delante. Y el martes les recuerdo que tenemos el ropero solidario solamente por la mañana. Ahora en el mes de agosto vamos a tenerlo de 10 a 1 los martes. Los miércoles ya no, porque tenemos menos personal y sabemos que muchos están fuera también de vacaciones, así que guarden ese día o se lo comuniquen a otros, a los vecinos o conocidos que necesitan ese servicio. El viernes sí tenemos la oración, siempre estamos aquí con las puertas abiertas a las 6 de la tarde, 6 y cuarto. Si pueden pasar por aquí, todos los que quieran están invitados para participar y bueno, pasar unos momentos en oración, orando por esta iglesia y las personas. El sábado tenemos una salida para los jóvenes, este día sábado 13, y pueden ponerse en contacto con Josué o Diana para poder participar. Y bueno, como el domingo siempre nos vemos aquí a las 6 de la tarde, yo creo que ni siquiera en la pandemia hemos perdido un domingo, así que es una bendición, la verdad, poder estar y alabar a Dios cada domingo. Bueno, la ofrenda, como dije la semana pasada y cada semana lo digo, ahí está la cesta para que puedan poner su ofrenda y también la cesta para los proyectos y orfanatos que estamos apoyando. El cine aniversario, ya lo saben, que lo estamos celebrando en Madrid de este año de la web va a ser en agosto, bueno, el final de este mes en Madrid, que ya lo dije, y si no tienen ya los billetes o las plazas, hablan urgentemente con algunos de los líderes para que puedan apuntarse para los que quieran. El 50 aniversario, les recuerdo que el 24 y el 25 de septiembre vamos a tener unas actividades y un culto especial, un evento enorme ese fin de semana, así que guarden en los días. Y ahora sí, el anuncio que es más o menos nuevo es la del sábado día 20, que van a hacer un evento, vamos a llamarlo evento, para los jóvenes, una actividad
para que todos puedan participar en el Fayal y nada más, vamos a tener una última oración antes de la bendición final. Señor y Padre, gracias porque tú eres fiel y que tú nos das todo lo que necesitamos, Señor. Nosotros somos insuficientes en este mundo, pero para ti, Señor, somos todo y eso es un regalo enorme. Gracias por darnos ese regalo y gracias por estar ahí pues pendiente de nosotros en cada momento. Te damos gracias por la semana, Señor, y por las personas y familias que están representadas aquí, Señor. Te pedimos que tú nos guardes y que tú vayas con nosotros en esta semana laboral y con nuestras familias, Señor. Te lo quiero pedir en el nombre tuyo, Señor. Amén. Ahora sí, vamos a leer la bendición final todos juntos. Y el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén.